Hola mis hermanas y hermanos, les saludo en el nombre del Señor, esperando que cada uno en sus casas se encuentre muy bien. También reciban ustedes un cariñoso saludo de nuestro pastor Gabriel González y nuestra pastora Aureliana. Bien, la clase de hoy de Escuela Dominical veremos la clase número 4 bajo la misma temática que venimos viendo durante estos días domingo, que es multiplicación y desarrollo personal. Y el tema es tiempo de inquirir. La lectura bíblica se encuentra en Salmos 27, 1, 5 y le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y el texto clave se encuentra ahí mismo en el Salmo 27, 4, que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa es la lectura que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y los puntos que veremos en esta escuela dominical son 3 puntos que, como podrá ver en su libro, el primero de ellos es: debemos ser constantes. El segundo es perseverancia. Y el tercer punto es resultados favorables. Esos son los 3 puntos que vamos a ver. Y como decía el texto clave, ahí en el 27.4, dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No está de más decir que este salmo es precioso, es un salmo maravilloso, es un salmo que es lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Pero es interesante cómo en el centro de este salmo el rey David ha decidido algo por su propia cuenta. El rey David ha decidido algo de manera personal. Dice: una cosa he demandado a Jehová. O sea, una cosa le he pedido a Jehová. Y dice: y esta buscaré. ¿Qué está diciendo? Que él va a hacer algo de manera propia, de manera personal, porque es su decisión. ¿Qué ha decidido el rey David? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora, usted que está oyendo esta palabra puede aplicar este dicho, esta decisión, este deseo a 2 cosas que son importantes. Una podría ser mirado como algo físico. ¿A qué me refiero? A que mientras tengamos la oportunidad, usted y yo estemos en el templo, estemos en la iglesia, que vayamos a la iglesia de manera regular. Es cierto que por este tiempo nos ha tocado estar en nuestros hogares por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, y claramente esto nos ayudará a que aprovechemos mejor las oportunidades que nos ha dado Dios. ¿Para qué? Para poder asistir a la iglesia, para poder ir al templo, que no nos perdamos. Y el apóstol Pablo nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nos dice ahí en su palabra, sino que debemos de exhortarnos, y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Eso nos dice Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie, amado hermano, amada hermana, puede vivir su vida cristiana solitaria, de ser discipulado de una manera sola, como una isla. No podemos vivir de esa manera. Entonces, esto es importante. Él, el rey David, puede estar pensando en que sí es importante que nosotros participemos, nos congreguemos, disfrutemos de lo que significa estar en un culto de adoración, en un culto de alabanza, en un culto donde podamos compartir juntos como hermanos. Eso es importante.
Pero imagínese también que podría tener otra aplicación espiritual, que significa estar en comunión con Dios todos los días. Estoy contemplando a mi Dios en su santuario todos los días de mi vida. Estoy conectado con Dios espiritualmente. Eso también podría significar, pero ambas cosas son aplicables. Ahora, lo importante aquí es que David está deseando estar en la presencia del Señor. Y ese es el punto clave cuando el título de la escuela dominical de hoy nos dice tiempo de inquirir, tiempo de desear, tiempo de indagar, tiempo de conocer aún más lo que superficialmente sabemos. David está diciendo, por su cuenta, está decidiendo estar en la presencia del Señor, caminar en la presencia del Señor. No es algo espontáneo, no, sino que es algo permanente. Quiere estar en la presencia del Señor. Quiere él estar todos los días en la presencia del Señor. Y no solamente uno, sino todos los días, como usted lee. Después dice, ¿para qué? Y aquí vienen dos palabras que cada uno de ustedes pudo leer en su librito. Lo primero, para contemplar la hermosura de Jehová. Jehová es luz. Él es realmente bendición para cada uno de nosotros y la gracia que Él nos da es la que cada día necesitamos. El contemplar es una actitud. Normalmente la idea de contemplar es una actitud pasiva para poder observar, para poder conocer con detenimiento eso que usted y yo tanto admiramos, que es a Jehová Dios de los ejércitos, que es Jesús, porque en Jesús nos revela al Padre. En otras palabras, es contemplar a Jesús. Esa es la actitud de la contemplación, mirar, observar, ver a Jesús, conocer a Jesús. Entonces es maravilloso y muy positivo estar en la presencia del Señor para conocer cada día más de Él. El Señor Jesús nos dijo que la vida consiste en que conozcamos a Cristo, porque conocemos al Padre a través de Cristo y en eso obtenemos vida eterna. Y el segundo punto a considerar o que podemos observar es para inquirir en su templo. Dijimos que inquirir en el libro significaba desear, conocer, preguntar más acerca de Dios. Entonces, quiero estar todos los días contigo, dice el rey David. ¿Para qué? Para contemplar tu hermosura, para llenarme de ti y para poder investigar, para poder crecer, para poder obtener sabiduría que necesito y que solo usted, Señor, me puede dar. Ahora, si nos ponemos a pensar, usted y yo, casualmente es lo que veníamos haciendo antes de todo lo que hoy estamos viviendo. Y ahora lo hacemos de una manera diferente cada día domingo. ¿Cuándo? Cuando apartamos este tiempo para la escuela dominical. Nos encontramos con Dios, ¿para qué? Para inquirir, para conocer, para investigar. Y a través del servicio de oración en la tarde en nuestros hogares contemplamos maravillosamente la belleza de Jehová. Entonces es una gran enseñanza que nos quiere dar la escuela dominical el día de hoy. No deje de ir donde está la presencia del Señor. No deje de contemplar al Señor cada día en su vida. Conozca más de lo que superficialmente usted sabe. Pero para no dejar de buscar la presencia del Señor, para no dejar de contemplar al Señor cada día en su vida, para conocer más de lo que superficialmente sabemos, debemos hacer algo. Y lo primero que nos dice el libro dice que debemos de ser constantes. Quiero leer el libro que dice: la constancia es primordial para poder desarrollarnos y aprender más en Dios.
necesitamos acompañar nuestra constancia con nuestra determinación de corazón. Proponemos no fallar y poner todas nuestras fuerzas para lograr inquirir sobre el Señor. La inconstancia provocará que nuestra vida sea fluctuante si lo miramos simplemente como un niño que se alimenta día por medio. Entonces, para respaldar este punto, quiero citar el libro de Primera de Corintios 15, 58, que dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, dice la palabra, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, el apóstol hace un llamado a la firmeza, a la constancia y también al crecimiento. Entonces, son tres demandas que Dios exige para usted, para mí como hijos de Dios. No cuando nos apetezca o no cuando nos vaya bien, sino dice siempre. Entonces, asociemos este versículo de 1 Corintios 15, 58 al tema que estamos viendo hoy, cuando decimos que una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, entrelazamos 1 Corintios 15, 58, dice, para buscar a Jehová, para contemplar su hermosura, para desear, para indagar y conocer aún más, debe de ser de manera firme y constante. ¿Para qué? Para crecer en la obra del Señor. Entonces, entendemos que para que haya crecimiento debe de haber constancia. Si no hay firmeza y constancia, lamentablemente no habrá crecimiento. Y el significado de firmeza dice que es una capa sólida sobre la cual se puede cimentar. Y el significado de constancia dice que es una voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa. Entonces, para que haya un crecimiento, amado hermano, debe haber una voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de conocer a Dios, de desear las cosas de Dios, de amar su palabra, de amar pasar tiempo con Él. ¿Para qué? Para que se forme así una capa sólida sobre la cual se pueda cimentar, o Dios pueda cimentar. Entonces, quiero hacer una pregunta para usted, para que reflexione allí en su hogar el día de hoy. ¿Cuántos han leído la Biblia de tapa a tapa? ¿Por qué no han terminado de leerla? Porque he escuchado de muchos de ustedes, de muchos predicadores, de muchos hermanos, si decimos que la Biblia es la boca de Dios, de su boca salen palabras. ¿Palabras para qué? Palabras para ser escuchadas, para meditarlas, para estudiarlas, para amarlas, para memorizarlas, para vivirlas. Si no está pasando eso en nuestra vida, es solo por nuestra inconstancia. Entonces, el primer ejemplo que quiero poner, voy a mostrarles una imagen en la pantalla que estoy seguro que los traerá a su época de niño. ¿A quién no le contaron este cuento de la imagen que usted está viendo en pantalla? Que solo al mirar la imagen usted sabe a quién me refiero. Dice que había una liebre muy veloz que se reía constantemente de la tortuga. Miren la tortuga, no corras tanto que te vas a cansar. Se burlaba siempre de la tortuga. Pero un día X, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió hacerle una rara apuesta a la liebre. Apuesto a que te gano una carrera, le dijo la tortuga a la liebre. ¿A mí?, le preguntó la liebre. Se burlaba, se reía. Sí, a ti, le dijo la tortuga. La liebre le dijo muy divertida, muy contenta, acepto la apuesta. Entonces, todos los animales dicen que se reunieron para presenciar la carrera.
Se señaló obviamente cuál iba a ser el camino, la llegada, y una vez que todo estuvo listo, comenzó la carrera entre grandes aplausos. Tortuga, tortuga. Y también a lo mejor a lo lejos se escuchaba un grito de apoyo para la liebre. Entonces, muy confiada la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó a lo mejor comiéndose por ahí una zanahoria. Luego empezó a correr y corría veloz como el viento, mientras la tortuga iba ahí despacito. Pero eso sí, sin parar. Entonces llega un minuto en que la liebre se adelantó mucho, se detuvo al lado del camino y se sentó ahí a descansar. Y cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó de burlarse nuevamente de ella, de burlarse, de reírse, y le dejó ventaja y nuevamente ¡zum! Dice que la liebre partió. Varias veces así se repitió lo mismo. Pero a pesar de su risa, la tortuga siguió caminando sin detenerse. Entonces, muy confiada en su velocidad, la liebre se ganó bajo un árbol y ahí se quedó dormida. Mientras tanto pasó, y tan ligero pasó la tortuga como pudo. La tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta, ahí, paso a paso, paso a paso. Cuando la liebre dice que se despertó, corrió con toda su fuerza, pero ya era demasiado tarde. La tortuga había ganado la carrera. Y aquel día dice que fue muy triste para la liebre. Ese es un cuento que a usted y yo nos contaron de cuando éramos niños. Entonces, una tremenda enseñanza que nos da este cuento, primero contra la arrogancia, pero también contra aquellos que piensan que una llamarada de mucho esfuerzo y por un poco tiempo les puede conseguir resultados duraderos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Correr 10 kilómetros diarios durante un mes y luego no volver a correr más? ¿O correr 3 kilómetros 3 veces por semana durante toda su vida? Y es que la constancia, amados hermanos, es la clave en todo lo que queremos alcanzar. Es cierto que mientras más hacemos y constantemente lo hacemos, más alcanzamos. Pero no tenemos que hacer demasiado diariamente para lograr resultados, no. La constancia en cualquier actividad a lo largo del tiempo nos permite hacer grandes cosas. Y un segundo ejemplo que quiero enseñarles, aludiendo un poco a este día tan especial para las madres, que por supuesto le envío un gran abrazo a cada madre el día de hoy que pueda estar viendo esta escuela. Dice que un niño que ama mucho a su madre decide recoger una flor todos los días cuando regresa a su casa y colocarla en la pieza de su madre. Y repite esto todos los días durante 5 años. Ahora una pregunta. ¿Cómo cree usted que estará la pieza de su madre en 5 años? Para los matemáticos, ¿cuántas flores tendrá? Tendrá 1825 flores. Entonces, ahora, ¿por qué le digo esto? Porque este niño no hizo mucho. No, hizo algo pequeño, pero todos los días durante 5 años. Usted dice, ¿por qué me estará diciendo este ejemplo el hermano Daniel? Porque, ¿qué tal si aplicamos el poder de la constancia a nuestra vida espiritual? Me refiero específicamente a pasar más tiempo con nuestro Dios, como dice el libro, a inquirir, a desear, a investigar. ¿Dónde? En la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice su palabra que en ella encontramos la perfecta voluntad de Dios para los hombres. Porque en ella es donde encontramos la voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Trae verdadera paz a la persona, y no tan solamente a la persona, sino a todos aquellos que lo rodean. Como punto número 2, o lo segundo que vamos a hacer para no dejar de buscar la presencia del Señor, para no dejar de contemplar al Señor cada día en nuestras vidas, para conocer más de lo que superficialmente sabemos, debemos, dice el libro, ser perseverantes, o nos habla de la perseverancia y dice, si bien es cierto que la constancia y la perseverancia son similares,
existe una definición que se agrega a este último concepto. La perseverancia tiene que ver con nuestra firmeza, es decir, que mientras somos constantes por inquirir, escuche bien, esta parte es muy importante, mientras somos constantes por inquirir, a la vez somos firmes para resistir cualquier adversidad que aparezca en el camino al desarrollo. Cuenta una anécdota que en cierta oportunidad un campesino se encontró en el camino un huevo abandonado, lo recogió y se lo llevó a su campo, en donde lo metió debajo de una gallina para poder empollarlo. Entonces, al cabo de un cierto tiempo, nació el polluelo y resultó ser un águila. Pero la misma creció entre los pollos y por lo tanto creía que era un pollo. Escarbaba a lo mejor en la tierra como pollo, comía gusano. Pasado algún tiempo, un ingeniero dice que visitó el campo y se dio cuenta que en el corral de las gallinas había un águila. Y le dijo al campesino que era un águila. Efectivamente, contestó el campesino, es un águila, pero ella no sabe que es águila, cree que es una gallina. Y el ingeniero le contestó, no, le contestó, hagámosle ver que es un águila. Y así intentó 2 veces que volara el águila, pero no obtuvo ningún éxito, no obtuvo buenos resultados, pero no se dio por vencido. Y a la tercera ocasión el águila dice que voló y no regresó nunca más porque ella pertenece a las alturas. Ahora, usted se estará preguntando en su hogar, ¿cuál es la moraleja de esta anécdota que nos cuenta el hermano Daniel? Tomando a lo mejor la frase del libro que le dije que era importante, que mientras somos constantes por inquirir, a la vez somos firmes para resistir cualquier adversidad que aparezca en el camino al desarrollo. Entonces, la moraleja de esta anécdota es que en la vida del cristiano a veces hay una dimensión de águila y una dimensión de gallina. La dimensión de águila está representada en aquellos cristianos comprometidos, en aquellos cristianos que nunca abandonan sus tareas eclesiales por muy difíciles que a veces se pongan las cosas. Y la dimensión de gallina la representan todos aquellos que fácilmente abandonan cuando viene la prueba. Y le damos paso a las angustias, a las tristezas, a los problemas, etc. Cuando las cosas se ponen difíciles, a esto le resulta muy fácil o más fácil abandonar que perseverar en lo que se habían propuesto. Entonces, la lectura bíblica que da sustento a este segundo punto del libro nos demuestra cómo es que desde antiguamente la gente fácilmente abandona y les da muchas veces la espalda a Jesús. En el libro de Juan dice que desde entonces, en el libro de Juan 6 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, después de escuchar este versículo bíblico, podemos sacar la siguiente conclusión: que a lo largo de su ministerio el Señor fue buscado, el Señor fue aclamado y seguido por multitudes, pero también nos podemos percatar que muchos de sus discípulos le dieron la espalda y ya no andaban con él, como acabábamos de leer. Es cierto, muchos le seguían únicamente por interés, porque les daba de comer o los curaba de sus dolencias y les quitaba espíritu inmundo. Todas esas personas que abandonaron al Señor podemos representarlos en el grano de semilla que en la parábola del sembrador cayó, dice su palabra, en pedregales. Brotó pronto, prometedoramente, pero cuando salió el sol, dice que se quemó. Entonces, el segundo punto del libro
tal como les decía, nos enseña que debemos resistir cualquier adversidad que venga a nuestra vida, cualquier adversidad que aparezca en el camino. Pero ¿qué pasa cuando esto no ocurre? Y las dudas de la vida, las dudas se apoderan de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestra vida, posiblemente por circunstancias similares a las que nos pasa a usted y a mí. Juan el Bautista manda a preguntarle, dice su palabra, en una oportunidad a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Tal vez se preguntaba cómo Jesús podía permitir la injusticia de su encarcelamiento. Y por eso la respuesta del Señor sobre su persona y su misión fue una referencia de las maravillas de sus obras que nadie podía negar. Dice la palabra cuando leemos esa parte: milagros y signos que tienen como destinatarios al pobre, al excluido. Milagros y signos que opacan cualquier duda y fortalecen la fe, por muy raquítica que ésta sea, y que hacen posible que nuestra iglesia siga caminando. Que siga caminando sin importar cuántos problemas más vengan sobre ella. Porque ya Cristo mismo lo dijo, que el poder del infierno no podrá sobre ella. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted, amado hermano, amada hermana, cuando nuestra fe se ve polarizada por las circunstancias desfavorables que muchas veces nos toca vivir como cristianos? ¿Preguntamos como Juan el Bautista? ¿O somos perseverantes en la fe? Si Jesús nos preguntara hoy, queridos hermanos y hermanas, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Qué respondería usted? ¿Qué respondería yo? Sabiendo que para Jesús no existen las cosas a media. Él es claro y radical cuando sentencia: el que no está conmigo está contra mí. Entonces, ¿será que contestaremos igual que Simón Pedro? Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿O seremos igual a todos aquellos que lo abandonan dándole la espalda a nuestro Maestro? Entonces, empecemos, hermanos, a practicar el valor de la perseverancia, porque sin ella es difícil alcanzar el éxito, entendido como un todo. Pidámosle, amados hermanos y amadas hermanas, al Señor persistentemente en nuestras oraciones que nos acompañe en este caminar. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque estemos propensos a caer, no una, sino varias, no caeremos si nos tomamos de la mano del Señor. Porque Él es fiel y siempre estará a nuestro lado. Pero nosotros debemos prometer ser una fiel discípula y discípulo suyo, ser un discípulo del Señor fiel, perseverando en medio de las pruebas, perseverando en medio de las necesidades, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia. El libro de Mateo 10:22 dice: pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y como tercer punto y último, dice que inquirir trae resultados favorables. Y el libro dice: los resultados en la vida de David son evidentes a la luz de las Escrituras. Fue conocido y nombrado por Dios como el hombre que era conforme a su corazón. Dice más abajo: cuando aprendemos a inquirir de Dios, se comienza a multiplicar el conocimiento de Él en nosotros. Comenzamos a contemplar con mayor claridad su hermosura y lo que su poder es capaz de hacer por nosotros en las diferentes situaciones de nuestra vida. Ahora, si existe algo que desarrollan aquellos que buscan a Dios, como lo dice el libro, es el entendimiento y la sabiduría.
los hace hombres y mujeres fuertes, los hace hombres y mujeres extraordinarios, visionarios, prudentes, planeadores y ejecutores de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una persona que desarrolla entendimiento va siempre un paso adelante de los demás. Tiene ventajas sobre otro. Y un ejemplo claro de esto es Daniel, que en el libro de Daniel en una parte dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el salmista amplía un poco más sobre aquello que encontramos en la congregación de sana doctrina, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, experimentando que Él es nuestra provisión. El salmista dice en el libro de Salmos 111, dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Y en el versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire, escuche bien. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Escuchó bien? Entonces, eso lo complementa un poco. Ahora, otra cosa que desarrollan aquellos que buscan a Dios son dones, son sus talentos, son sus habilidades. Cuando buscamos el bien para la casa de nuestro Dios, cuando amamos su morada y nos disponemos a servir en su obra, comenzamos a desarrollar dones, comenzamos a desarrollar talentos y habilidades que Él ha puesto en nosotros y que los descubrimos solo cuando nos disponemos a servir al Señor. En el libro de Éxodo 35, 30, 35 dice algo muy importante sobre esto. Dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El versículo 2 dice: para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo tipo de diseños. Imagínense todo lo que puede hacer el estar buscando a Dios, buscando la presencia del Señor, lo que puede hacer Dios en la vida de los hombres. Ahora, en cada uno de nosotros Dios ha colocado dones. Y eso usted lo sabe, amada hermana, amado hermano. Dones, habilidades que está dispuesto Dios a potenciar en nosotros. Pero solo cuando nos disponemos mediante la congregación a servir en su obra. Y no tan solamente en su obra, sino también a los demás. Y la última parte del libro dice: necesitamos tener la capacidad de resistir en este proceso para poder ver los resultados. Sin esfuerzo no hay resultado de crecimiento. No es fácil, pero todo es posible con Dios. Quiero leer esa última parte que me llamó mucho la atención. Dice: sin esfuerzo, amado hermano, no hay resultados de crecimiento. No es fácil, pero todo es posible con Dios. Y la conclusión ya dice, para terminar, dice: pidámosle a Dios que nos ayude. Pídale usted a Dios que le ayude a mantener ese fuego ardiendo en nuestro corazón por desear cada día conocerlo más a Él. Y dice: no hay duda que responderá al corazón quebrantado que lo busca con pasión, provocando en nosotros algo mucho mayor.
Espero, amada hermana y amado hermano, que cada uno de ustedes haya podido ser bendecido por esta escuela dominical y que tengan un bello día y en la tarde puedan tener un bello culto también en sus hogares. Reciban ustedes un cariñoso abrazo y muchas bendiciones, amado hermano. Dios les bendiga.